Buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la número 6 y se llama la evolución progresiva. Como sabéis, estas clases que hemos llamado las 7 joyas de la sabiduría están extraídas de el libro más importante que escribió Madame Blavatsky, que fue La doctrina secreta, y tienen el propósito de simplificar aquellas enseñanzas o doctrinas que son las más importantes de una manera simple y resumida. Entonces, la clase de hoy es diferente a las anteriores. Esta clase no es presencial, es solamente online. Durará de las 11 a las 12:30 y no ha podido ser presencial por temas familiares, así que acabará a las 12:30. Como en la clase anterior de llegar a ser, la quinta, también tengo previsto pues aportar una meditación sencilla, ¿no? Para intentar combinar pues la parte práctica con la parte teórica. Entonces, no va a haber descanso, sino que haremos de las 11 a las 12:30. Bien, como siempre, y tal como nos aconseja la propia Blavatsky en el Proemio de la Doctrina Secreta, dice que siempre que estudiemos este libro, tenemos que tener siempre en mente las tres proposiciones fundamentales en las que se basa toda la filosofía esotérica. Por tanto, siguiendo su recomendación, pues de manera muy breve y rápida, pues si nos acordamos de las tres proposiciones. La primera dice que existe un principio omnipresente, eterno, sin límites, inmutable, que es la causa sin causa de todos y que en todas las filosofías se le llama de distintas maneras. Se le llama lo absoluto, la seidad, Sat para Brahman, o Kumar le hablaba de la consciencia de fondo, de la pizarra sobre la que se escribe todo, sobre la que se manifiesta todo, y es el principio sin principio de todo lo que se manifiesta en el universo. La segunda proposición hace referencia a la ley de periodicidad. En este trasfondo, en esta causa sin causa, en este principio absoluto, surgen los universos que se manifiestan y desaparecen, como el día y la noche, pues todos los universos con todos los seres pues están sometidos a este flujo y reflujo universal y en la filosofía esotérica, cuando el universo aparece, pues se llama un Manvantara, un periodo de actividad, de manifestación, y cuando el universo entra en ese estado de sueño, de reposo, de inmanifestación, se llama pralaya. Por tanto, todo está sujeto a esta ley de periodicidad, no solo el universo, sino todos los seres. Por tanto, eh, la mayoría de las leyes espirituales y divinas conocidas obedecen a esta ley de la periodicidad, el movimiento de los planetas, la luna, los movimientos de las galaxias, la ley de reencarnación, todo obedece a este periodo siempre de manifestación y inmanifestación, actividad, reposo, día, noche, etcétera, etcétera. Y la tercera proposición dice que de ese trasfondo, de ese absoluto, surge el alma universal y que de esa raíz sin raíz surge esta alma universal de la cual se desprenden como chispas de una llama universal y cósmica, pues todos los seres vivientes, todas las chispas divinas, todas las mónadas, y todas estas mónadas tienen que pasar a través de el ciclo de experiencia o ciclo de necesidad
a través de la materia, a través del cual se van transformando de un estado sublime pero inconsciente, un estado virginal e inconsciente, a un total estado de plena conciencia en el que se gana la conciencia y la autoconciencia de una manera perfecta. Entonces, todos los seres están sujetos a este ciclo de evolución a través de la ley de causa y efecto y a través de la propia reencarnación. Bien, vale. Entonces, esta ley, la ley de evolución progresiva, nos dice que todo el universo y todos los seres que en él habitamos, estamos sujetos a un movimiento eterno e incesante. No hay nada estático. Todo está siempre en movimiento. No existe el reposo en ninguna parte de la naturaleza ni del universo. Todo está en constante y eterna transformación. Este movimiento continuo es llamado en la doctrina secreta el gran aliento y es uno de los tres aspectos fundamentales del absoluto. Es, por tanto, el, el movimiento o el aliento infinito, el espacio infinito y la duración infinita. Hay diversos autores teosóficos que prefieren hablar en lugar de la ley de evolución progresiva de la ley o de la doctrina del cambio continuo, porque a veces la palabra evolución está muy relacionada con lo que conocemos como la ley de evolución a partir de Darwin y es un enfoque prácticamente materialista y se ciñe a la evolución material, a la evolución de las formas materiales que van adaptándose al medio y por tanto, mm, cuando decimos evolución, muchas personas pues lo circunscriben simplemente a la evolución material. Por eso, tiene un aspecto mucho más amplio, muchísimo más amplio, no solo de la evolución material, sino de la evolución mental, de la evolución espiritual. Entonces, por eso hay autores que prefieren hablar de la doctrina del cambio continuo. A mí personalmente me gusta más, ¿no? Justamente por esta misma razón. Entonces, lo que sí todos dicen es que es un impulso, que en el universo existe un impulso perpetuo de vida, eterno de vida en expansión y transformación. Todo está, vive, existe en un movimiento eterno e incesante. Entonces, este movimiento eterno o incesante, el gran aliento del universo, lo comparan con la analogía de la respiración. Siempre existe ese movimiento de respiración y cuando el universo respira, expira, aparece un universo, un cosmos, un manvantara, y cuando se inspira, pues esto se relaciona con el proceso de reabsorción del propio universo. Por tanto, todo está en perpetuo movimiento. No hay nada estático, en ningún nivel, en ningún plano de la naturaleza, en ningún plano del sistema solar, en todos los niveles, planetario, solar y cósmico. Todo está en continuo movimiento, nada permanece igual ni por un instante. Y los cambios no son accidentales, sino que es esta propia ley universal. Eh,
hubo ya un gran filósofo griego, Heráclito de Éfeso, 500 años de Cristo, que él basó prácticamente toda su exposición filosófica en este principio, cuando dijo que lo único constante en el universo es el cambio. Y también dijo esta famosa frase que nunca te podrás bañar la misma agua del mismo río, porque esa agua cambia continuamente. Entonces, él basó sus proposiciones, ¿no?, filosóficas en el cambio eterno. ¿Mm? Entonces, este movimiento eterno, este cambio eterno, lo anima todo, en todos los niveles, desde los átomos hasta las galaxias, y todo sigue, pues, ciclos rítmicos. Entonces, podemos ver algunos ejemplos para ver cómo opera esta ley universal de una manera un poco más concreta. Por ejemplo, en la naturaleza, pues vemos que el agua que fluye por un río, pues que si nos bañamos, pues nunca podremos bañarnos en la misma agua, sino que siempre va a ser un agua distinta. ¿M? Y también, por ejemplo, podemos ver el cambio continuo, pues en el proceso de la transformación de la oruga en crisálida. Entonces, la oruga se transforma en crisálida y luego la crisálida se transforma en mariposa y de nuevo la mariposa pues pone los huevos y ese ciclo es continuo. También podemos ver el ejemplo en, en los árboles. En la primavera, pues brota un árbol, luego eh, crece y florece con más fuerza en verano, luego en otoño empiezan a desprenderse las hojas y finalmente en invierno muere y de nuevo en primavera vuelve a nacer rítmicamente. Por tanto, todo esto es un recordatorio, la naturaleza nos recuerda que vivir es transformarse. No hay nada estático. Todo está en continuo movimiento. Más ejemplos en el cuerpo humano. Por ejemplo, nuestro cuerpo cambia a cada instante. Existe un proceso de creación y disolución continua dentro del cuerpo humano. Cada segundo mueren millones de células y cada segundo nacen otras millones de células. De manera que cada 7 años casi todas las células de nuestro cuerpo han sido renovadas. Ejemplo, la sangre se reemplaza completamente cada 4 meses. Está claro que al cabo de un tiempo no somos la misma persona físicamente, el cuerpo y todas sus células se han transformado y vamos cambiando y modificando nuestra forma, pero nuestra identidad esencial pues permanece. Y también podemos ver ese ejemplo en la conciencia. Por ejemplo, a nivel de pensamientos, pues no hay prácticamente ningún pensamiento estático. Todo está sujeto al cambio. Entonces, pues los pensamientos cambian de forma, de color, de intensidad. Las emociones, lo mismo que los pensamientos, suben, bajan, como las mareas, y también los ideales que tenemos crecen, se ajustan, se refinan con las experiencias de la vida y todo se va transformando de manera rítmica. Y lo mismo podemos ver el ejemplo o la analogía en las civilizaciones. Pues los grandes imperios nacen, florecen, crecen y finalmente también mueren y desaparecen. Entonces, no solo grandes imperios, también ocurre con las grandes razas humanas que hemos tenido
y tenemos en esta cuarta ronda, pues ocurrió con las dos primeras razas, que no eran físicas, eran etéricas, pero luego con la raza Lemur, la tercera, en la Lemuria, con la raza Atlante, la cuarta en la Atlántida, ahora estamos en la raza quinta, la indoeuropea, y así continuará, ¿no? Siempre en ese proceso de transformación y de cambio constante. Por tanto, en la humanidad, el cambio continuo es la verdadera historia que hay en el trasfondo. Pero también lo podemos ver a escala planetaria, solar o cósmica. Las estrellas pues nacen también, crecen, florecen y finalmente también pues las estrellas mueren, se transforman en agujeros negros o en supernovas. Entonces están siempre sujetas también al cambio continuo. Por tanto, el movimiento es el pulso vital del cosmos, del universo. Nada es permanente, excepto el cambio. El cambio continuo es paradójicamente la única cosa que permanece. Bien, entonces, dentro de la ley de la evolución progresiva, existe algo que es importante y es el sendero de Pavriti y de Nibriti. Y tiene que ver con la evolución. La evolución no se entiende si no se habla también de la involución. En el universo, estas dos fuerzas coexisten eternamente y tienen que ver con el principio del espíritu y la materia. Entonces, primero cuando empieza la evolución de un universo, pues de un esquema planetario o de una cadena planetaria o de una ronda, siempre hay un impulso que nace en el espíritu y que va desde el espíritu a la materia. Es decir, es un impulso que tiende a densificar lo más sutil, lo más elevado, el espíritu. Y es lo que se llama el impulso hacia la manifestación, hacia la materia. Esto representa el arco descendente en el que el espíritu desciende y se materializa. Y esto representa el proceso de involución. Cuando se llega al punto más inferior de la materia, de la densificación, pues empieza el proceso de Nibriti, que es el impulso contrario, el impulso de regreso desde la materia hacia el espíritu. Entonces, se considera que este impulso de regreso a la materia hacia el espíritu es el arco ascendente donde la materia empiece a espiritualizarse y se produce la evolución de la conciencia. Cuando nos referimos a nuestra humanidad en esta cuarta ronda y dentro de las siete razas, en la actualidad nos encontramos en la quinta raza y quinta subraza. Empiezan a nacer almas de la sexta subraza, que es lo que se llaman los niños índigo, con otras cualidades, con otras percepciones. El punto más denso de este proceso de Pavriti y Nibriti se alcanzó en esta ronda, en este cuarto planeta denso, que es la Tierra en su estado actual, se consiguió, se alcanzó en la cuarta raza, la Atlante, y la cuarta subraza del Atlante. De manera que el proceso de evolución de la humanidad comenzó a partir de ese proceso, a partir de la cuarta raza, la Atlante, la cuarta subraza, que fue el punto más denso de este proceso
de involución y evolución. Por tanto, ahora en la quinta raza estamos en el proceso de evolución y esto va a continuar de una manera inevitable, haciendo que todas las formas, incluida la forma del ser humano y todos sus cuerpos, se vayan cada vez volviendo más sutiles, volviéndose más espirituales, volviéndose cada vez con tornándose cada vez mm, hacia una vibración energética más elevada, y este proceso acabará en la séptima raza y en la séptima subraza. ¿Mm? Bien, entonces, cuando hablemos, por tanto, de la evolución, también nos tenemos que acordar inevitablemente de que existe la ley de involución y que juntas lo que hacen es mm, ayudar en ese proceso pues de eterno de la evolución progresiva. Bien, también hay un concepto importante que hay que tener en cuenta, que es lo que se llama el ciclo de necesidad. ¿Qué es el ciclo de necesidad? Este ciclo nos dice que todos los seres, cuando vienen a la existencia, tienen que completar su propio ciclo de experiencia, que los lleva, como hemos visto, desde el estado más sutil, más espiritual hasta el más denso, y luego desde el estado más denso hasta el estado más sutil. Por tanto, este ciclo de necesidad tiene que ver con la tercera proposición de la doctrina secreta, en el que se dice que la evolución espiritual es necesaria e ineludible. Todos los seres están sujetos a la evolución espiritual, a ese ciclo de necesidad. Por tanto, la chispa divina de la propia divinidad pasa por las innumerables formas que existen en la naturaleza para desarrollar todas las potencialidades latentes. Por eso, las mónadas pasan primero por el mundo mineral, luego pasan por el mundo vegetal, las mónadas pasan por el mundo animal y finalmente las mónadas pasan al reino humano, y es donde se individualiza y cada mónada ocupa por tanto un alma humana. Hasta entonces, pues no existe ese proceso de individualización y las mónadas pues pueden albergar miles o millones de formas minerales, vegetales y animales. Solo cuando la chispa divina entra, la mónada entra en el reino humano, es cuando se produce, por tanto, esa individualización. Por tanto, en la ley de evolución progresiva, en el ser humano, cuando queremos entender la evolución del ser humano, tenemos que entender que no es sólo la evolución de una sola corriente evolutiva, sino que el ser humano técnicamente es la unión de tres corrientes evolutivas. Eh, Ahora vamos a hablar muy brevemente sobre estas tres corrientes evolutivas que constituyen al final la vida de cada ser humano. Daría para toda una clase o más, ¿vale? Pues simplemente vamos a mencionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por una parte tenemos la evolución de la mónada, de las chispas divinas que atraviesan el reino humano. En esa chispa divina que está atravesando el reino humano, existen jerarquías espirituales más elevadas
que las propias mónadas humanas que ayudan en ese proceso de desenvolvimiento de la mónada. Y la mónada, como no puede descender hacia los reinos inferiores al suyo, pues debe construirse un alma humana, lo que se llama pues un yo superior o el Cristo interno. En ese proceso de la evolución de la mónada que atraviesa el reino humano, pues existen otras jerarquías que ya pasaron previamente por el reino humano en universos anteriores y que en este universo pues ahí están ayudando a las mónadas humanas, a las mónadas que están atravesando el reino humano. Por tanto, tenemos una evolución de la mónada que es ayudada, luego tenemos una evolución intelectual, eh, que esta evolución intelectual fue llevada a cabo por también jerarquías espirituales muy importantes que pertenecen a la segunda cadena planetaria de nuestro esquema terrestre, y de esa segunda cadena, pues los seres humanos que alcanzaron el pleno florecimiento se les conoce como los ángeles solares o los Pitris Agnisvatas. Estos seres que acudieron a la llamada del Logos planetario de la Tierra para ayudar a los seres humanos, porque esas mónadas humanas, esas chispas divinas humanas, pues hubieran tardado millones de años en adquirir por la propia evolución de la naturaleza el principio de la mente. Entonces estos seres espirituales de una categoría elevadísima, que conocemos como los ángeles solares, pues aceptaron esta petición de ayuda y de sacrificio, y cada ángel solar que vino unió su vida con cada alma humana. Y desde entonces cada ángel solar pues permanece y permanecerá con nosotros hasta que el ser humano alcance la cuarta iniciación. Cuando el ser humano alcanza la etapa de Arhat, de la cuarta iniciación, el ángel solar se libera y puede proseguir su proceso y queda liberado de su gran sacrificio. Ellos fueron los que nos dieron el principio de la mente, acelerando la evolución del reino humano. Esto está registrado como el mito de Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Y luego tenemos finalmente la evolución física, porque en la evolución física de la humanidad también participaron otras jerarquías espirituales que fueron los seres humanos que en la tercera cadena, la cadena lunar, posterior a la segunda cadena de los ángeles solares, en la tercera cadena estos seres humanos que alcanzaron la perfección humana, pues conocidos como los Pitris lunares o los Pitris Varishats, pues fueron los encargados, fueron los creadores de la forma humana, y fueron los que a partir de eh, sus propias formas crearon la forma etérica de las dos primeras razas humanas que eran etéricas, ¿vale? Entonces, las dos primeras razas humanas recibieron, por tanto, pues esa obra mágica de creación de los Pitris Varishats, de los Pitris lunares. Y a partir de ahí, pues empezó el descenso hacia la materia, y después de la primera y segunda raza que crearon los Pitris lunares, pues ya apareció
la siguiente raza, la raza Lemur, en ese proceso de densificación hacia la materia. Por tanto, el ser humano es la unión de estas tres líneas evolutivas: la evolución de las mónadas humanas, la evolución intelectual a través de el gran sacrificio de los ángeles solares, que están unidos todavía a nosotros, y la evolución física, en la que los pitrios lunares nos dieron los cuerpos etéricos de las dos primeras razas. Bien. Vamos, por tanto, también a entender un concepto que a veces, pues, tiene algún problema de claridad, y es el nirvana. A veces en las distintas tradiciones religiosas o exotéricas se dice que cuando el ser humano entra en el nirvana, pues ya no regresa y ya no alcanza un estado de beatitud celestial y ya no regresa. Bueno, se dice en la doctrina secreta que incluso cuando un ser humano alcanza el nirvana, la liberación suprema, que todavía no escapa al cambio continuo, porque ya hemos dicho que el movimiento eterno pues gobierna todas las cosas. Entonces, después de un inmenso periodo de bienaventuranza, en estos seres que han alcanzado el nirvana, resurge en ellos pues la urgencia de seguir evolucionando o de seguir ayudando a otros seres de una menor evolución de conciencia, y, y muchos de ellos pues lo que hacen es parar de momento su propia evolución para ayudar a sus hermanos menores. Por tanto, incluso en el nirvana existe la ley del cambio continuo. Bien, vamos ya mm, eh, intentando comprender cuáles son esas implicaciones de la ley del cambio continuo. Bueno, primero, tenemos que tener claro que en el universo nada es estático y que por tanto no conviene aferrarnos a nada en la vida. No conviene aferrarnos sobre todo a la forma, porque las formas son pasajeras y evolucionan y se transforman y nunca son estáticas. Entonces, el cambio es la manifestación natural del ser, y que por tanto todo en el universo está en constante devenir, es un flujo incesante hacia una expansión cada vez mayor de la conciencia. Aceptar y comprender este cambio continuo, por tanto, es aceptar que el cambio continuo forma parte del plan divino, de las leyes divinas. Por tanto, no nos apeguemos a las formas externas, aprendamos a fluir en lugar de resistir, reconozcamos que el dolor y el placer son fases pasajeras en este cambio continuo, que nos ayude este entendimiento a cultivar la paciencia, al comprender que todo está evolucionando, que todo madura a su propio tiempo, y que podemos vivir sabiamente en nuestro centro, aprendiendo que las mareas del cambio pues son constantes y continuas en la vida de los reinos, en la vida del ser humano, en la vida del universo. Por tanto, el pensamiento final podría ser: aceptar el cambio es aceptar la vida. Vale, entonces propongo ahora una pequeña meditación que durará entre 15 y 20 minutos, para intentar experimentar brevemente algún pequeño atisbo sobre esta ley del cambio continuo. Entonces, para ello, pues podéis poneros cómodas y cómodos en la silla o en el suelo donde estéis, cerrar los ojos sobre todo para desconectar del mundo exterior,
y se llama la meditación respirar el cambio. El objetivo es reconectarnos con el flujo incesante del cambio en la vida, aprendiendo a fluir con él en serenidad, en aceptación y confianza. Entonces, hacemos 3 respiraciones lentas, profundas, suaves y uniformes, tal como nos enseñó el maestro Sibibi y Kumar. Y ahora lentamente observamos la respiración como un símbolo natural del cambio continuo y observamos la inspiración y la expiración tomando conciencia de que cada inspiración es nueva y cada exhalación también es nueva. No hay ninguna inhalación y exhalación que sea igual a otra, sino que cada respiración es diferente a las anteriores. La respiración es un flujo. Por tanto, observamos la respiración, la inspiración y la expiración, cada inspiración y cada expiración es diferente, son totalmente nuevas.
continuación, con los ojos cerrados, vamos a escuchar el cuerpo para ver cómo cambia. Intentemos sentir el latido del corazón, el flujo de la sangre, las pequeñas vibraciones que se producen en el cuerpo físico. Sintamos el latido del corazón. Cada latido es nuevo, es distinto al anterior, no es una repetición. Cada latido es nuevo. Intentemos escuchar los latidos del corazón y, si es posible, ver cómo fluye la sangre por el organismo. Con los ojos cerrados ahora, intentemos ver los cambios en nuestra vida. Contemplar cómo hemos cambiado físicamente desde que nacimos hasta ahora. Ver cómo el cambio se ha realizado en situaciones externas, cómo el cambio ha tenido lugar en nuestras emociones, cómo hemos ido cambiando a lo largo de los años, y contemplemos en aquellos aspectos personales que han ido cambiando con el paso del tiempo. Ver el cambio, por tanto, en las situaciones externas, en las emociones, en el temperamento, en nuestra manera de ser, en nuestro aspecto físico. Contemplemos cómo el cambio ha sido la constante en nuestra vida.
tomamos conciencia de todos los cambios que se han producido en nuestro aspecto físico, en nuestro aspecto emocional, en nuestra manera de pensar, en nuestras circunstancias externas. Pero nosotros y nosotras permanecemos, hemos permanecido a pesar del cambio continuo. Y ahora, para ir terminando, nos imaginamos que flotamos en un río de luz, un río de luz maravilloso. Confiamos en este río de luz, flotamos en él, nos lleva en la mejor dirección. Es el río de la vida. Flotamos en este río de luz maravilloso. Nos lleva hacia buen puerto, hacia el destino final. Flotamos en este río de luz, que es el río mismo de la vida, de Dios mismo. Seguimos flotando serenamente en este río de luz que nos lleva en la buena dirección, en la dirección de la evolución progresiva, de la evolución divina. Confiamos en este río de luz, que es la propia divinidad.
tomamos conciencia de que fluimos en este río de luz con el cambio eterno. Fluimos en este río de la evolución progresiva en confianza y alegría, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los cambios externos, a pesar de las dificultades. Fluimos en este río del cambio eterno en confianza y alegría. Nosotras y nosotros siempre permanecemos. Y ahora para terminar, lentamente volvemos la atención hacia la respiración de manera muy lenta. Tomamos conciencia de la inspiración y de la expiración. Intentamos conservar este sentimiento de que permanecemos eternamente dentro del flujo continuo de los cambios. Los cambios en la vida en todos los niveles se darán, se han dado, se dan y se darán. Y nosotras y nosotros permaneceremos siempre como hijos e hijas de Dios, flotando en ese río de luz. Poco a poco empezamos a tomar conciencia del mundo físico, sabiendo que el cambio es la ley natural, es la ley divina, el cambio continuo, pero nosotras y nosotros permanecemos siempre más allá del cambio, como la conciencia pura. Lentamente vamos tomando conciencia, abriendo los ojos del mundo que nos rodea. Intentando aplicar la experiencia que hemos podido tener a nuestra vida cotidiana.
Tomamos ya plena conciencia del mundo que nos rodea, del mundo físico, con los ojos abiertos y damos por terminada la clase y se abrirá ahora el turno de preguntas y respuestas hasta las 12:30, todo lo que queráis preguntar en torno a este tema o este curso de las 7 joyas de la sabiduría. Damos las gracias al grupo de Tarragona, del World Teacher Trust, a Humanas. Eh, Han cooperado y cooperan pues diversos miembros, ¿no? Y por tanto hay que agradecerle su cooperación y así también como la cooperación del World Teacher Trust España y del VTT Global. Entonces voy a dejar de compartir y ahora pues cualquier pregunta que tengáis, si la puedo yo contestar, pues encantado. Ahora Ángel tendrá que abrir los micros a las personas que quieran preguntar o a todos, no sé, como tú veas, Ángel. Se lo abro a todos y que hablen uno por uno. A ver, creo. Vale. Les voy a abrir la cámara. ¿Se aceptan preguntas? Yo una pregunta, ¿puedo? ¿Y tanto, Silvia? Vale. Sobre lo que has dicho del arco ascendente, sobre Pavitri Nivitri, de Pavitri de Amate, ¿estaría relacionado con lo del solsticio de Cáncer Capricornio? Es lo que el arco real o el arco, ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Estaría relacionado con de Cáncer a Capricornio, de Capricornio a Cáncer? Claro, claro. Digamos, la ley de analogía es la ley más importante que tenemos que utilizar en la comprensión de las leyes espirituales. Entonces, esta analogía de el Pibriti Marga y el Nibriti Marga, el sendero de evolución y el sendero de evolución, o el sendero, el arco descendente o el arco ascendente, pues lo tenemos que encontrar pues en todas las situaciones de la vida. Entonces, dentro del año tenemos estos dos arcos, el arco ascendente y el arco descendente, son 6 meses, como tú bien dices. Pero luego tenemos también esto en el ciclo de 24 horas también. En el ciclo de 24 horas, pues tenemos este arco ascendente, descendente primero, y este arco ascendente. Siempre hay un arco
en el que la energía del espíritu desciende a la materia y otro arco en el que asciende desde el espíritu a la materia. Un arco de descenso y un arco de ascenso. En astrología, pues como tú has dicho, Silvia, el arco ascendente comienza en Capricornio, es el amanecer del año. Entonces, desde Capricornio hasta Cáncer es el arco ascendente y desde Cáncer a Capricornio es el arco descendente. Entonces, eh, tenéis que encontrar pues todas las analogías de estos dos arcos eh, que se dan pues en todas las situaciones, en los yugas, en la vida diaria, bueno, en todas partes tenemos estas analogías. Entonces tenemos que hay que desarrollar pues nuestra intuición. ¿Mm? Sí, sí. Vale, gracias. Ujú. Se me ha congelado la imagen. No, Ah, no estás congelada. no, No. no, a ti te veía congelado, pero no, ahora ya Ah, no. ah. Vale, no digo nada. Es que me parece que tengo la conexión un poquito más. Vale, vale. Gracias, ¿eh? Si alguien quiere hablar, simplemente darle al micrófono porque los permisos están dados. Si quiere alguien hacer alguna pregunta. Raquel, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta que quieres hacer? No, os preguntaría mil cosas, pero ninguna ahora mismo me viene a la mente. Solamente pues trasladaros mi agradecimiento a todos y a ti en especial, Valentín. Veo tus vídeos, voy poco a poco, estoy empezando a desarrollar esa evolución de la conciencia y bueno, pues me encanta poder nutrirme un poco con vuestra experiencia y todo lo que compartís. Muchas gracias, Raquel. Bueno, en la vida espiritual todos somos aprendices. Puede ser que alguna o alguno hayamos recorrido un poquito más, pero todos somos aprendices. Entonces lo importante es mm, tener ese gusto, esa afición, ¿no? Por los temas espirituales, porque eso de alguna manera nos nutre, ¿no? Nos alimenta y hace que nuestra frecuencia se vaya elevando, nuestra conciencia se vaya elevando y lo importante es, si uno lo siente, pues bueno, intentar aplicar, ¿no? Digamos. Los conocimientos espirituales por sí solos no producen una transformación interior, es solo cuando se aplican en la vida cotidiana. Entonces, la ley del cambio continuo es un ejemplo de ellos. Entonces, en la vida vamos a tener y hemos tenido circunstancias que nos van a venir y nos van a venir para poner en valor y en práctica pues el cambio continuo. Porque en la medida que eso lo vayamos integrando, podremos afrontar las dificultades que irán viniendo inevitablemente desde una visión más elevada. Entonces ahí cada una y cada uno de nosotros pues hace lo que puede según su nivel de conciencia. Pero está claro que las herramientas están ahí y cuando se ponen en práctica producen cambios en la conciencia, producen una transformación. Entonces, bueno, ahí estamos todos, ¿no? Aprendiendo y compartiendo, ¿no? Lo que vamos aprendiendo. Siempre nos vamos a encontrar en la vida personas que nos pueden dar un poco más de luz, nos pueden enseñar y siempre nos encontraremos a personas que todavía, bueno, saben menos que nosotros. Entonces, la vida es una cadena. La vida es una cadena. Y lo importante es saber que siempre podemos aprender y ayudar, ¿no?
a otros, ¿no? Muchas veces no hay que ayudar, no se ayuda a los demás dando un sermón, una clase. Generalmente no. Generalmente se ayuda a los demás, pues con tu actitud, ¿no? Sí, con tu actitud, ¿no? Se ayuda normalmente, con esa actitud de apertura, ¿no? De actitud de servicio hacia los demás, ¿no? Y de escucha. Y entonces, cuando uno está en esa actitud, pues es capaz de dar respuesta de manera profunda desde el alma a cualquier necesidad que nos llega desde el mundo exterior. Entonces, el servicio es eso, es estar abierto a la vida, ¿no? Con el corazón abierto para satisfacer las necesidades que la vida nos va trayendo a través de los demás, ¿no? Más que montarse una película, un peliculón, ¿no? De que tenemos que servir a los demás o servir al plan divino, o servir a los maestros, porque eso es un peliculón. Normalmente, pues, que viene del ego. Entonces, lo mejor es tener esa actitud, ¿no? De apertura hacia los demás, de servicio y escuchar, ¿no? Por dónde nos vienen las demandas, ¿no? de los demás, ¿no? Y dar un poco cobertura, salida, ¿no? a esas demandas. Entonces, bueno, el conocimiento por eso es importante porque ayuda a ampliar nuestra visión de la vida, ¿no? Somos, somos el fruto de nuestro nivel de conciencia y entonces vemos la vida, ¿no? Y las circunstancias y vemos a los demás y vemos todo de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Cuanto más ampliemos nuestro nivel de conciencia, pues veremos la vida de una manera mayor, más amplia, con más percepciones, y de eso se trata, ¿no? Entonces, cada uno y cada uno de nosotros pues tiene las condiciones óptimas en su vida diaria pues para poder practicar las 7 joyas de la sabiduría. Eso es lo único que puedo decirte, ¿eh? Que todos estamos ahí aprendiendo a ponerlas en práctica, porque el examen es la vida diaria. El, el examen es la vida diaria. La teoría es una cosa y la teoría todos no la sabemos, ¿no? Otra cosa es la práctica, o la práctica. Luz Muchas quiere gracias. hacer una pregunta, que está antes ella. ¿Perdón? Luz, que quiere hacer una pregunta. Ah, Has hablado sobre los niños índigos. ¿Estos niños realmente qué papel tienen en la sociedad? ¿Vienen como maestros, como siguen evolucionando según su nivel de conciencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? bueno, vamos a ver. La humanidad como conjunto se encuentra en la quinta raza indoeuropea, la quinta raza, quinta subraza. Y ya hemos dicho que la humanidad va evolucionando y tiene que pasar por las 7 razas completas, con sus 7 subrazas, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso de la evolución progresiva, están naciendo almas de la quinta raza, pero de la sexta subraza, que tienen un poquito, mm, tienen un poco más, su conciencia es un poquito mayor. No son maestros, tienen una conciencia un poquito mayor. Entonces,
Estos niños tienen otra percepción un poquito más elevada que la mayoría de la humanidad. Algunos de estos niños a veces tienen experiencias que ven por los mundos invisibles, sobre todo antes de los 7 años. Tienen un concepto de sentirse protectores de la naturaleza, se sienten que se deben cuidar y proteger al planeta, tienen un sentido mayor de fraternidad, ¿no? Con todos los seres vivientes, se sienten más inclusivos, se sienten un poquito, digamos, más hermanos de todas las personas, ¿no? Pero no son maestros, ¿eh? Tienen un poco más de conciencia, un poquito más de conciencia que la mayoría de las personas que están todavía focalizadas, ¿no? Pues, en la mente sobre todo y en la personalidad, y les cuesta mucho todavía abrir el corazón y tener una conciencia pues más abierta, un corazón más abierto, más inclusivo, ¿no? Entonces, estas almas irán naciendo cada vez en mayor medida. Cada vez habrá más almas que vayan naciendo y que vayan engrosando pues esta humanidad, esta nueva humanidad que cada vez formará parte de esta sexta subraza de la quinta raza. Entonces, eso es lo que te puedo decir, digamos que los padres que tienen la bendición de traer al mundo un alma de la sexta subraza, pues tienen que tener mucho discernimiento y mucha intuición para apoyar a estas almas en su misión, en su propósito. Porque a veces no es fácil, ¿eh? No es fácil por la propia también evolución de los padres. Ujú. Los padres solo dan el cuerpo, solo dan el cuerpo los padres, no dan nada más. Ya, El alma es individual, es la suya. Entonces esa alma que ha nacido ha escogido a sus padres porque ha visto antes de encarnar que le podrán ofrecer pues oportunidades, ¿no? Que ella va a necesitar para poder llevar adelante su misión, su propósito en la vida. Entonces esos padres pues tienen una responsabilidad y es pues al menos no, como mínimo no ponerle la zancadilla a sus hijos, como mínimo, ¿eh? Entonces, bueno, ahí son las propias dificultades que tienen pues los padres en los que nace un niño pues con esa sensibilidad, un niño de la sexta subraza, ¿eh? Que a veces pues justamente por falta de conciencia, pues a veces meten la pata, a veces, ¿no? Bueno, los padres siempre hacen lo mejor que pueden las cosas. Los padres siempre hacen lo mejor que saben las cosas. Si supieran hacer mejor las cosas, las harían mejor. ya. A los padres no se les puede culpar de nada, a no ser que sean malas personas, está claro, ¿eh? Ujú. Pero por falta de conciencia no se les puede decir nada a los padres, ¿no? Entonces, bueno, es un reto, pero hay que recordar que el alma escoge a los padres. Ya, Entonces, bueno, eso se va a dar cada vez más, porque cada vez nacerán más niños de la sexta subraza, los niños índicos que llaman, ¿no? Lo de las etiquetas es lo de menos, ¿vale? Pero esos niños que tienen otro nivel de conciencia, pero no son maestros ni son iniciados. Habrá algunos discípulos avanzados, ¿no? Que encarnen, ¿no? Y bueno, así se va produciendo pues esa transformación, ¿no? De,
de la humanidad. Hay que recordar que todavía en el planeta hay reductos y residuos, reductos de la tercera raza raíz, la lemur, y hay reductos también de la raza atlante. Las razas no desaparecen completamente, sino que hay como solapamiento, se van solapando. Ujú, ¿Vale? Entonces, gran parte de las razas orientales, ¿no? Pues tipo de los mongoles, de los japoneses, de los chinos, pues son reductos sobre todo de la raza atlante, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, bueno, ese solapamiento se produce de manera natural y y esto, bueno, es algo natural. Lo que sí se sabe es que para la creación de una raza nueva, hablo no de subraza, de una raza nueva, siempre se parte de la subraza equivalente anterior. Me explico. ujú, La quinta raza indoeuropea, para ello se utilizó un determinadas almas de la quinta subraza atlante y se llevaron a esas almas a determinados lugares donde con el tiempo y los siglos dieron origen a la quinta raza indoeuropea. Y lo mismo, de la sexta subraza de esta quinta raza, dentro con el tiempo se conducirán a almas de esta subraza, a estos niños índigo, a ciertas áreas del planeta para que den lugar y origen en el futuro a la sexta raza. Entonces, el núcleo de esta sexta subraza, los niños índigo, sí que se sabe que formará parte principal del origen y la creación de la sexta raza y que serán conducidos a ciertas partes del planeta para que con el paso de los siglos constituyan el origen y la creación de la sexta raza futura. Igual que nuestra quinta raza tiene como misión el desarrollo de la mente concreta y la mente abstracta, la sexta raza tendrá como misión el desarrollo del siguiente principio superior a la mente, que es el principio búdico, el amor, la sabiduría y la intuición. De manera que siempre se produce este proceso en el que llevados por los determinados maestros, pues se escogen a ciertos grupos humanos de una raza anterior, ¿no? Y constituyen con el paso del tiempo el germen de la raza siguiente, de la raza posterior. Por tanto, la humanidad pues está en ese proceso y estamos desarrollando pues estas almas, estos niños índigos están desarrollando ese principio de Buddhi, del amor, sabiduría y la intuición. Luego aparecerá la séptima subraza de esta quinta raza aria y luego dará origen, ¿no? Aparecerá la sexta raza con el paso del tiempo. De manera que todos los seres humanos tenemos que encarnar en las diferentes subrazas y en las diferentes razas. ¿Para qué? Pues para desarrollar todo el potencial divino que tenemos dentro. Este proceso acabará cuando termine la séptima subraza de la séptima raza. Y entonces el planeta entrará en un proceso de paralaya, un proceso de silencio, de reposo hasta el nuevo siguiente ciclo evolutivo.
Lo que sí es cierto y se sabe que en este proceso en el que estamos ya de su utilización yendo de la materia al espíritu, cada vez el cuerpo humano será más refinado. En la última raza, en la séptima raza, el cuerpo físico humano ya no será físico, será etérico. No tendremos ya cuerpo físico, será etérico. El cuerpo etérico será nuestro cuerpo más denso. Entonces, en este proceso de sutilización de la materia al espíritu, estamos, digamos, inmersos todos los seres humanos, todas las almas humanas, estos 60.000 millones de almas humanas que somos en este ciclo. Y estamos yendo en ese proceso de sutilización, en ese proceso de ir de la materia al espíritu. Ya hemos pasado el ciclo más denso, más materialista que se produjo en la cuarta raza, la Atlante, la cuarta subraza. Es ahí donde se llevó a cabo la gran guerra entre los señores de la oscuridad y los señores de la luz, mencionados en los tiempos atlantes, y que acabó con el hundimiento de la Atlántida porque perdieron los señores de la luz. Entonces, ahora estamos pues más allá de ese punto medio y por tanto estamos en ese proceso de Nibriti Marga, como antes preguntaba Silvia, y estamos en ese proceso de sutilización de la materia hacia el espíritu. Y eso pues traerá evidentemente efectos importantes en la sutilización progresiva de la humanidad y de las civilizaciones que vayamos construyendo. También de los reinos de la naturaleza, también se harán más sutiles, el mineral, el vegetal y el animal. Muchas formas, muchas desaparecerán y, y el cuerpo humano se irá refinando cada vez más hasta que en la séptima raza, no sé la subraza, pero que ya no tengamos cuerpo físico, solo será el cuerpo etérico, nuestro cuerpo más denso. Bueno, ese es el proceso en el que estamos la humanidad y que forma parte del plan divino. Y en ese proceso, eh, la ley del cambio continuo, la ley de la evolución progresiva, cumplen su papel para toda la humanidad, para todo el planeta y también para nosotros. Bien, son las 12 ya y 32 minutos. Tenemos que dejarlo aquí. Mi nieto me espera para que lo lleve a la piscina y las obligaciones familiares son lo primero. Vale. Muchísimas gracias de todo corazón. En Quedan principio, preguntas para la próxima. vale, seguramente en julio no habrá clase y lo dejaremos para octubre, ¿de acuerdo? Pero mientras, cualquier pregunta que tengáis, me podéis escribir al correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosa, siempre podéis contar conmigo, ¿vale? Por correo electrónico. De acuerdo. Y siempre tenéis también, tenéis las clases grabadas en YouTube, ¿vale? Y cualquier duda me podéis consultar. Pues muchísimas gracias de todo corazón y os deseo un buen verano.